A veces nos entran dudas en quién hemos creído y al igual que a estos hebreos a los que el autor de este libro les escribe, pensamos en tirar la toalla y volver atrás. Pero ¿cómo calmar la sed? ¿Cómo caminar sin luz? ¿A quién ir si Él tiene palabras de vida eterna? ¿Quién podría quitarnos la mancha de nuestro pecado? ¿De verdad que hay alguien hoy aquí dispuesto a dejar la roca en la que hemos estado construyendo nuestra casa de manera segura para terminar poniendo los cimientos de su vida en el podrido y perverso sistema de valores de este mundo? No te dejes engañar, pon tu vista en Cristo y asómbrate de quién es Él y de lo que hizo Él en la cruz. No pierdas nunca el asombro por este gran Señor y por lo que hizo. Y cómo sostiene todo lo que hizo con el poder de su palabra. Y no te asustes. No te asustes ni tengas miedo, porque cada aspecto de tu vida está gobernado y cuidado por el que aún es capaz de contar todos los cabellos de tu cabeza. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Recuerda que Jesucristo es el fin del universo, o sea, el heredero de todo, la Omega. Recuerda que Jesucristo es el principio del universo, el creador de todo, el Alfa. Él es el resplandor de la luz de Dios, Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas que hay entre el Alfa y la Omega con la palabra de su poder. No olvides nunca que todo lo que tienes y eres pertenece al Señor Jesucristo, lo creas o no. Y mejor que lo creas porque te llevarás menos disgustos y serás salvo. Todo lo que hay en este universo, incluyendo sus acontecimientos, es suyo. Y aunque desde la caída de Adán, Satanás se lo ha usurpado temporalmente e intenta destruirlo, todo le pertenece a Él. Pero recuerda que si estás en Cristo, no puede pasarte nada sin que Él lo sepa y lo haya decidido, porque Él no solo es el Señor de todo lo creado, también es el Señor de la historia. Y lo sabemos porque el Señor nos ha estado hablando en el pasado y también lo hace hoy por su Hijo. Recordémoslo, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vino Jesús. ¿A qué vino? Fundamentalmente a limpiarnos de nuestro pecado. Hebreos 1, del 1 al 4. Muy bien, en el sermón del domingo pasado vimos 5 características de la persona de Jesucristo que nos mostraban su realidad eterna, o sea, lo que Él siempre ha sido, es y será. Su realidad eterna. O sea, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Él es el resplandor de la luz de Dios y la imagen misma de su sustancia y además es quien sustenta todas las cosas que están entre el alfa y la omega y lo hace con el poder de su palabra. Esto es, pues, la descripción de la realidad eterna de Jesucristo. Ahora, y después de habernos mostrado la realidad eterna de Jesucristo, lo que Él fue, es y será, ahora el autor nos va a decir 2 momentos de su vida referidos a su realidad temporal, o sea, algo que ocurrió en un tiempo de la historia humana. ¿Cuáles son estos 2 momentos? Su humillación y su posterior exaltación. Su humillación: Él nos ha limpiado de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo vemos en el versículo 3, y su posterior exaltación, también al final del versículo 3, cuando dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Bien, pues este es el tema de hoy. Seguir contemplando la grandeza de Jesucristo a través ahora de estos dos hechos de su vida, su humillación y su exaltación, que junto con los 5 primeros que ya vimos el domingo pasado y que acabamos de recordar, nos confirman que la revelación de Dios en Jesucristo es mejor y más grande que lo que Él puede darnos. O sea, lo más grande que podemos recibir es conocer quién es Dios. Y este tema lo voy a explicar, lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción. Cuando llegó la hora. Versículos del 1 al 2, primera parte. Segunda parte, ¿para qué vino Jesucristo? Versículo 3, la parte central del versículo 3. Tercera parte, ¿dónde se encuentra ahora? Versículo 3, al final del versículo 3, y cuarta parte, ¿por qué es superior a los ángeles? Versículo 4. Primera parte, introducción. Cuando llegó la hora. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el creador y el sustentador de todo lo creado. Y Satanás se lo ha robado y lo ha estropeado todo. Por eso va a ser él, como el creador y el propietario, ofendido. Va a ser él el que se ponga manos a la obra para rescatarlo. Y es que es él el único que puede hacerlo. El horror de la caída y el daño causado por el pecado ha sido tan grande en nosotros y en toda la creación que solo Él puede tomar cartas en el asunto para remediarlo. Solo Cristo podía hacerlo. No tendría por qué haberlo hecho, pero lo hizo. Y es que no estamos hablando de un arreglo que necesitamos cosmético, algo exterior, algo en la forma. Necesitamos una regeneración. Su amor por ti y por mí, el horror que el pecado ha hecho en la naturaleza, especialmente en su creación más amada y querida que somos nosotros, y el derecho que Él tiene sobre todas sus posesiones, le hicieron ponerse a disposición del Padre para regenerarlo todo. Te lo puedes creer o no, eso no va a cambiar las cosas, pero a ti sí que te va a cambiar. Por eso es mejor que te humilles y creas lo que Dios nos dice a todos en su palabra, palabra que tenemos revelada en las Escrituras. El rescate que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para toda su creación, lo fue llevando a cabo durante toda la historia de la humanidad hasta que llegó la hora de completarlo en Jesucristo. Por eso he titulado esta primera parte, Cuando llegó la hora. Durante toda la historia de la humanidad, Él nos ha ido contando lo que necesitábamos saber para ser salvos del enemigo de nuestra vida y de nuestra familia. ¿Cómo lo fue haciendo? Vamos a hacer un pequeño repaso. Empezó escogiendo a un pueblo para sí mismo, para separarlo del resto del mundo. Y desde ese mismo instante fue preparando a ese pueblo e instruyéndolo para que entendiera que debía ser redimido y aceptara esa redención. En el desierto y luego en la tierra prometida, les fue enseñando el plan de su obra redentora a través de imágenes que prefiguraban la llegada de su Hijo, aquel que les habría de salvar. Estas imágenes, que eran muy gráficas y muy simples, pretendían que entendieran que su redención costaría un precio muy alto. Sangre, dolor y muerte. Por eso les mandó construir el tabernáculo en el desierto y diseñó una liturgia que debían seguir con sus utensilios, con sus muebles, con sus ceremonias y sacerdotes para que entendieran algo muy importante. ¿Dónde debían poner su corazón para así ir cubriendo su pecado hasta la llegada de aquel anunciado desde el huerto del Edén que se lo habría de quitar definitivamente con su sangre? Una sangre que ahora sí tendría el poder de quitar el pecado y no solo cubrirlo. Eran solo imágenes, ilustraciones que prefiguraban la llegada del Hijo.
Por eso el autor de Hebreos nos dice que en aquel tiempo Dios les había hablado de todas estas cosas por los profetas, pero les había hablado en imágenes. Y que ahora, cuando llegó la hora, lo está haciendo de la realidad, ahora ya no son imágenes, en el Hijo. Entonces, pastor, si solo eran imágenes que prefiguraban la llegada del hecho definitivo, y claro, esas imágenes no podían salvar porque solo Cristo salva, ¿qué pasó con aquellos que vivieron antes de la llegada de nuestro Señor? Bien, pues si pusieron su vista y su corazón en aquel que habría de venir a salvarles y creyeron en él, entonces fueron salvos. Nosotros somos salvos mirando al que vino, ellos fueron salvos mirando a aquel que habría de venir. ¿Por qué? Porque ni las ceremonias, ni los sacrificios de animales, ni los sacerdotes levíticos podían hacer nada más que anunciar con imágenes lo que Dios tenía pensado para hacer, para salvarnos del desastre de este mundo arruinado por el pecado. Por lo tanto, su salvación también fue realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue Él el que validó y el que dio cumplimiento a los símbolos y a las imágenes en los que ellos pusieron su vista. Por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a ellos también, a fin de que recibiésemos todos la adopción de hijos. ¿Os dais cuenta? Aquí está el Cordero de Dios, provisto por Él para que quite definitivamente ahora sí los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esto sucedió cuando llegó la hora, cuando vino el cumplimiento del tiempo estipulado por Dios. Por eso ahora el Padre nos habla por el Hijo, para que entendamos, entre otras cosas, que fue Él quien efectuó la purificación de nuestros pecados, pero no por imágenes, sino por medio de sí mismo. Segunda parte. ¿Para qué vino Jesucristo? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El que es el alfa y la omega, el resplandor de la luz de Dios, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el que era todo esto como Hijo eterno, resulta que vino a este estercolero para reducirse al tamaño de uno de nosotros, para sacarnos del basurero en el que estábamos metidos. Para esto vino Jesucristo. En el capítulo 2, el autor del libro de Hebreos nos explicará con más profusión de detalles cómo lo que hizo el autor de nuestra salvación. De cualquier manera, diremos que esto es para lo que vino en su primera venida. No vino para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aunque no vino para juzgar al mundo, lo que sí hizo fue establecer las bases del juicio final. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Estas son las bases del juicio. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No vino a condenar, pero sí también a establecer las bases de ese juicio. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por lo tanto, Él vino para juzgar al mundo. No vino para juzgar al mundo, pero tampoco vino principalmente para otras cosas, como por ejemplo decirnos cómo debemos vivir. De alguna manera eso ya lo sabíamos, ya lo tenemos en los 10 mandamientos, aunque nos dejó su ejemplo y normas para seguir su ejemplo. Y tampoco vino para mostrarnos cómo es el carácter de Dios, aunque es evidente, como ya hemos visto en los anteriores versículos, que lo podemos conocer gracias al resplandor, a su resplandor y a la imagen misma de su sustancia.
Tenemos que tener muy claro que la razón principal por la que vino Jesucristo en su primera venida fue para rescatar lo que se había perdido. Vino para recuperar lo que el diablo le había robado, a su creación y a la cúspide de su creación, a los suyos. Ya sabemos cómo lo hizo, en una cruz derramando su propia sangre en nuestro lugar. Por eso no insistiré en ello ahora. Lo que sí diré, y esta es la enseñanza que ahora quiero transmitir, es que este versículo nos muestra cuál es nuestra naturaleza, nuestra realidad espiritual. Que estamos sucios. Una suciedad que nos termina enfermando de tal manera que nos lleva a la muerte eterna. Sé que los que no han sido regenerados por el poder de la palabra de Dios les resulta ofensivo. ¿Qué le voy a hacer? Pero es la verdad. Sucios. Eso es lo que mejor define nuestra condición. Y cualquiera que sea honesto consigo mismo lo sabe. Lo que pasa es que para poder llegar a ser honesto con uno mismo ha de ser regenerado por Jesucristo. Ojalá que hoy todos aquí hayamos llegado a ese punto y nos demos cuenta de nuestra condición de suciedad y pidamos ser limpiados todos los días de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado que lo mancha todo y que lo hace de una manera indeleble, nos ha pringado de tal manera que nos es imposible deshacernos de toda su degradación y deshonra. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y lo hizo porque nos amó. Porque nos amó, por eso nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Porque nos amó, por eso nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No lo olvides. Fue porque nos amó. Nos rescató por el puro afecto de su voluntad. Solo por el puro afecto de su voluntad, no porque lo mereciéramos. Aquel que refleja perfectamente la luz de Dios es el que nos limpió con su sangre preciosa para que podamos llegar a hacer aquello para lo que fuimos creados. Volver a reflejar la gloria suya tal y como era al principio. Es evidente que lo que el autor nos está diciendo con esta frase que yo he leído, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, lo que significa es que había solo una víctima adecuada para quitarnos el pecado que nos mató: Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros no podíamos, y lo que es peor, nosotros tampoco queríamos. Y lo más impresionante de todo es que, siendo el Hijo de Dios, no volvió al estado en el que estaba eternamente hasta que consumó su trabajo a la perfección. Podía haberse escapado, pero llegó hasta el final, hasta que dijo, momentos antes de morir en la cruz, consumado es. Pudiendo haber recuperado su gloria eterna, no lo hizo, esperó a terminar su obra y a que el Padre reivindicara esa obra. ¿Cuántas veces nos escapamos de nuestras responsabilidades antes de terminar nuestro trabajo, ese que sabemos que tenemos que hacer? Hasta en esto Cristo nos da ejemplo, siendo quien era, es y será el Hijo de Dios eterno, no se marchó, esperó a terminar su obra. Y otra cosa, si su sacrificio, como sabemos por el autor de este libro de Hebreos, fue perfecto, definitivo, absolutamente eficaz, hecho completo, entonces no tenemos nada más que hacer que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Nada podemos aportar a nuestra salvación sino trabajar en esa salvación regalada para mostrarle al mundo la gloria de aquel que nos salvó, que nos rescató
derramando su preciosa sangre en nuestro lugar. Pastor, pero no paro de caer. Me da asco tanta mancha en mi vida y, sin embargo, no veo el beneficio del derramamiento de su sangre como me gustaría. ¿Para qué vino entonces Jesucristo? Bueno, para empezar, menos mal que te da asco. ¿Por qué? Porque eso es producto de la regeneración que es previa a la fe, por eso eres una oveja. Porque los que no han sido regenerados, no solo no les da asco, es que se revuelcan en la suciedad y se ríen de nosotros, disfrutando como lo hacen los cerdos en el lodo. Así que sí, estás disfrutando de los beneficios del derramamiento de su sangre. Sabemos por fe que Cristo ha vencido al engañador, al tirano que nos ha despojado de la dignidad y le ha robado su herencia. Y lo sabemos porque ha comenzado su obra en nosotros y es un proceso que es un milagro. La transformación de nuestra mente y corazón para reconocer nuestra miserable condición, eso es un milagro. Esto es imposible que lo consiga ninguna ideología, ya sea de tipo político o filosófico. Es cierto que anhelamos la perfección, ¿quién no? Pero lo que ha ocurrido en nuestras vidas solo son las primicias de la plena restauración del universo entero, algo que ocurrirá al final de estos postreros días en los que estamos viviendo. Es cierto que solo son las primicias, pero por fe estas primicias son más que suficientes para seguir caminando hasta ver la plena restauración de todas las cosas, incluyendo la transformación del cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Las primicias son suficientes. Así que anímate y ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y si así lo haces, a pesar de las dificultades y de las caídas, significará que perseveras en la santidad, que es un proceso que nos llevará toda la vida. Que no decaiga nuestro ánimo, porque sabemos que no lo hemos alcanzado ya, ni que ya somos perfectos, pero proseguimos por ver si asimos aquello para lo cual también ya fuimos asidos por Cristo Jesús. ¿Procuramos asir aquello para lo cual ya fuimos asidos? ¿Os dais cuenta? El ya, pero todavía no. Aunque la cruz parece el final, solo fue un paréntesis que el Señor, Él mismo abrió con respecto a su posición eterna. Él estaba eternamente en la gloria, abrió un paréntesis en el tiempo para llevar a cabo nuestra salvación. Pero Él está en las alturas reinando. Estuvo, está y estará. Los hebreos cristianos a los que iba dirigido este escrito dudaban porque veían en Jesús solo un hombre humillado hasta la muerte. Por eso el escritor de Hebreos les escribe y les explica que esto fue necesario, que su humillación solo fue un periodo de tiempo que Él abrió dentro de su realidad eterna para salvarnos de nuestros pecados, pero que Él es el Hijo de Dios coronado con poder y gloria y que es allí donde Él ahora se encuentra. Tercera parte. ¿Dónde se encuentra ahora? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien. ¿Veis ahí lo que he subrayado? Se sentó. Ahora explicaré por qué tiene importancia la forma en que está conjugado el verbo sentarse. De momento decir que este final del versículo 3 es la culminación de todo lo que el autor ha estado diciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que ha estado diciendo hasta ahora? Que Jesucristo es el principio y el fin del universo. Él es el resplandor de la luz de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso está sentado donde está, porque es Dios. Pero este verbo sentarse evidencia dos aspectos de la situación actual de Jesucristo.
Primero, por un lado, nos muestra, evidencia, su estatus de autoridad. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre porque Él es Dios y siempre lo fue. Y segundo, por otro lado, está sentado porque acabó la obra que vino a hacer. Uno solo se sienta después de haber terminado su trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, Él está sentado en el trono por dos motivos, tanto por lo que es como por lo que ha hecho. Él está allí sentado porque es el lugar que merece, tanto por derecho propio como por la obra que ha acabado y para la cual había dejado previamente aquel lugar en el que estaba eternamente. Por estos dos motivos, Él se encuentra en el trono. Él estuvo allí eternamente. De hecho, el unigénito Hijo siempre está en el seno del Padre. Él siempre ocupa y ocupará ese trono. Pero esta frase quiere señalarnos que está allí también porque acabó la obra que vino a hacer. Por eso, y ahora quiero que prestéis atención, el final de este versículo 3 no dice que está sentado. Dice que se sentó, que no es lo mismo. Una cosa es sentarse y otra cosa es estar sentado. Este sentado o estar sentado indica posición. Sentarse indica acción. Por eso esta forma verbal, se sentó, nos muestra que la obra que Él vino a hacer está completada definitivamente. Y ahora lo vais a entender mucho mejor. Fijaos, el hecho de que Jesucristo sea un sumo sacerdote sentado, algo que el autor del libro de los Hebreos nos mostrará en capítulos y lo desarrollará en capítulos posteriores, significa que es un sumo sacerdote mejor que aquellos otros sacerdotes levíticos con los que el autor los compara. En su oficio, aquellos sacerdotes aarónicos permanecían en pie todo el tiempo porque su servicio sacrificial nunca terminaba. Sin embargo, Cristo se sentó, lo que indica que su sacrificio fue perfecto. Y esto era muy importante que lo entendieran los judíos cristianos, los judíos convertidos al cristianismo que estaban recibiendo esta carta, ¿no? Entender esto era muy importante para aquellos hebreos convertidos, por eso se lo explica de esta manera el autor de esta carta. Otra vez, que se sentó no significa que el Hijo no tuviera derecho a sentarse, ya lo hemos visto, siempre lo tuvo. Lo que indica este se sentó es que fue Jesucristo, y atención, Dios hecho hombre, el que asciende a las alturas para ocupar su trono. Es Dios, pero hay una pequeña diferencia. Ahora, hecho hombre, el que asciende a ocupar el trono que había dejado temporalmente como Dios. ¿Para qué? Lo había dejado temporalmente para ofrecer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. A la diestra de Dios hay un hombre que es Dios, pero un hombre. Jesucristo se hizo hombre de verdad, aunque nunca se vació de su divinidad. No era apariencia, los gnósticos decían cosas así, ¿verdad? Se encarnó de verdad. Por eso su apariencia no solo era una apariencia, sino era hombre de verdad. Por eso ahora permanece como Dios y hombre para siempre. Es muy importante que entendamos lo siguiente. El Señor Jesucristo hoy sigue con la misma naturaleza humana que tomó para sí, solo que ahora glorificado y exaltado. ¿Qué significa para nosotros esto? Que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues que tenemos a uno de nosotros sentado en la posición más alta del universo. Que tenemos a uno de nosotros sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, a uno de nosotros que nos comprende perfectamente y que es nuestro mediador. Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo,
Hombre, ¿a que entendéis ahora mejor este versículo de 1 de Timoteo 2:5? Claro. Por supuesto que si el Hijo se sienta en el trono, que es el lugar de absoluto dominio en el universo, significa que su naturaleza, que su posición es igual a la del Padre, que es Dios. Otra cosa importante, no se encuentra al lado del trono, no es al lado del trono, es en el mismo trono. Y a la diestra significa puño de poder, que Él es el que tiene el dominio para juzgar y ejecutar lo juzgado. Pero está sentado en el mismo trono. De hecho, Juan en Apocalipsis nos dice que vio un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Del trono, no dice tronos, dice del trono. Es un trono que está ocupado al mismo tiempo por el Padre y por el Hijo. Con todo lo dicho hasta aquí, el autor de Hebreos nos está preparando para llegar a la conclusión de que Cristo es superior a todos, incluyendo los ángeles. Pero ¿por qué debían saber esto los judíos a los que les escribe? Cuarta parte. ¿Por qué es superior a los ángeles? Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bien, acabamos de ver a Jesucristo en su humillación temporal como hombre, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y en su exaltación definitiva se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿de acuerdo? Acabamos de ver, pues, su humillación temporal y su exaltación definitiva. El tema que despliega el autor de Hebreos en este capítulo 1 es la superioridad de Cristo. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué se entretiene ahora en un asunto que a cualquier cristiano no le crea ningún problema? Ni tú ni yo tenemos ningún problema en asegurar que Cristo es superior a los ángeles. ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto nos hace pensar que entre los lectores de este escrito estaba circulando la idea de que Jesús era inferior a los ángeles. Pensemos por qué. Para los judíos el mayor de todos los profetas había sido Moisés. Él había recibido la ley de Dios en el monte Sinaí y la había recibido a través de ángeles. Esto lo podemos comprobar en Deuteronomio 33:2, cuando se nos dice que el Señor vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Estos 10 millares de santos son ángeles. Esto es también a lo que se refiere, explicándolo un poquito mejor, este mismo autor de Hebreos, en Hebreos 2, versículos del 2 al 3, cuando dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, se está refiriendo a la ley que entregaron a Moisés estos ángeles, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero es que también Pablo hace referencia a este asunto cuando en Gálatas 3:19 nos dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y también Lucas en Hechos 7:53 escribe que Esteban les dice a aquellos que le van a apedrear que ellos recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Así que el problema que podían tener estos judíos es que dudaban de si el evangelio traído por un hombre, Jesús, podía ser superior a la ley entregada a Moisés por los ángeles. Por eso el autor de Hebreos en este versículo 4 les dice que Jesús fue hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Analicemos esta frase porque aparentemente dice que Jesús llegó a ser mejor que los ángeles, dando la sensación de que antes no lo era. Pero esto no es lo que realmente dice, porque el autor no está cuestionando la superioridad eterna
del Hijo. Lo que dice es lo que tú y yo ya sabemos, que desde la posición que Él tenía, eligió hacerse hombre para rescatarnos. Hacerse hombre temporalmente desde donde estaba, se humilló y en esa humillación luego necesitó ser exaltado. Esto nos deja claro que cuando Cristo se humilló a sí mismo como hombre, lo hizo de verdad, ¿entendéis? No fue una apariencia, se hizo hombre de verdad. No solo fue una apariencia de hombre, sino un hombre de carne y hueso. Y cuando consumó la obra a la que se había comprometido a hacer con el Padre, no fue él quien decidió exaltarse a sí mismo y recuperar la posición que siempre tuvo, sino que fue obra del Padre hacerlo. El Padre quiso hacerlo y por eso el autor de Hebreos dice que fue hecho superior a los ángeles, que fue hecho por el Padre. ¿Recuperó la posición que siempre tuvo? Sí, en un sentido esto es cierto, aunque también fue elevado a esa posición por el Padre. Ya hemos dicho antes que quien está en el cielo a la diestra del Padre no solo es el Hijo eterno, sino también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es impresionante saber que a la diestra de Dios hay uno de nosotros. Podemos confiar plenamente en Jesús porque siendo Dios está sentado a la diestra del Padre como un hombre que nos entiende perfectamente. Un hombre que está ejerciendo el oficio de sumo sacerdote por nosotros. Jesucristo, hombre, intercediendo por ti y por mí. Este tema es fundamental porque si solo ves a Jesús como un hombre normal, alguien que entregó su vida como otros tantos, o lo ves como un buen maestro que puede enseñarnos cosas interesantes, te pasará como les pasaba a los judíos, que despreciaron a aquel que Dios le había enviado para salvarles. Y era alguien que llevaban mucho tiempo esperando, de hecho todavía lo siguen esperando. La humanidad entera, aunque no lo quiera reconocer, anhela un Salvador. Y Dios nos lo ha enviado en Jesucristo hombre. ¿Qué les pasaba a los judíos con Jesús? Que le veían como a un hombre. Fue como hombre que lo conocieron. Lo conocieron en los días de su humillación, por lo que para ellos era fácil deducir que si él era un hombre, entonces los ángeles serían superiores. Pues el autor de Hebreos les va a decir que sí, que en cierta manera, temporalmente esto fue cierto, que durante el tiempo de su humillación, como hombre, sí se hizo menor que los ángeles con el propósito de poder llevar nuestros pecados y así purificarnos por medio de sí mismo, pero que luego fue exaltado. Yo creo que podemos aprender muchas cosas a pesar de la dificultad. Mi hermano, Él es el creador de todas las cosas. También de los ángeles, porque Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Todo ha sido creado por Él y por medio de Él. Por lo tanto, eternamente Él está por encima de los ángeles. Es cierto que cuando se hizo hombre se hizo un poco menor que ellos, pero se hizo un poco menor que ellos para poder salvarte. Tenía que ser así. Tenía que ser un segundo Adán el que arreglara el estropicio del primero. Pero esta no es su realidad eterna, porque antes de su humillación era superior a los ángeles. Fue luego, cuando hizo un paréntesis en su realidad eterna, que se hizo menor para poder salvarnos y después de su muerte y resurrección fue exaltado hasta lo sumo, sentándose a la diestra de Dios Padre en las alturas. Es desde allí, de donde ahora está reinando junto al Padre, por derecho propio, punto 1, y también por haber terminado la obra perfecta y definitivamente. Punto 2. ¿Por qué lo repite tanto, pastor? Bueno, pues porque me parece importante. Y me parece importante porque algunos por ahí se agarran a este versículo, sacándolo del contexto del capítulo y de todo el libro, para decir que Cristo no es Dios porque tuvo que ser hecho superior a los ángeles. Y esto no es lo que dice el texto todo. Lo que dice el texto entero es, primero,
que el Hijo es Dios mismo, porque es el principio, el fin, el resplandor de Dios, la imagen misma de su sustancia y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Segundo, que luego sí se hizo un poco menor que los ángeles para poder salvarnos. Hizo un paréntesis en su realidad eterna para humanarse. Pero que tercero fue exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, lo que significa que fue restaurado por el Padre a la dignidad que siempre tuvo. Jesús es lo mejor que nos pudo suceder. Él no solo es el mejor camino por el que andar, es que Él es el único camino que lleva al Padre. Jesús no es solo alguien interesante, es mucho más que eso. Él es el camino y la verdad y la vida. No sabemos lo que tenemos. Nos enrollamos con tonterías en esta vida. Hacemos drama de cualquier cosa. Nos hemos acostumbrado a tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y esto no es bueno. Acostumbrarse, digo. No nos cansemos nunca de indagar sobre el nombre de Jesucristo, porque entonces nos acostumbraremos de quién es Él y perderemos la perspectiva de todas las cosas. Es lo que el autor de Hebreos va a hacer ahora. Nos va a decir que Él ha heredado un nombre que es más excelente que el de los ángeles. ¿Qué quiere decir? Pues quiere abundar en la divinidad de Cristo. Esta frase, que es la última parte del versículo 4, es una introducción a lo que luego el autor va a desarrollar en los siguientes versículos, del 5 al 14, que es investigar el nombre que tiene el Mesías a la luz de las profecías del Antiguo Testamento, para demostrar que el Hijo es Dios y que por eso tiene un nombre más sublime que el de los ángeles. Vamos a verlo otra vez, el versículo 4, pero ahora nos vamos a centrar en su última parte. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En cada esquina, en cada versículo de esta carta hay varios tesoros escondidos en esencia, guardados en tarritos pequeños. Este es otro de esos tesoros. Aquí vemos otro argumento que soporta la verdad de que Jesucristo es Dios mismo. ¿Por qué? Porque para los judíos el nombre no era algo que no tenía importancia, era la esencia del que lo llevaba. Resumía quién era esa persona. Acabamos de ver que Jesucristo lo heredó todo porque todo es suyo. Con su nombre pasa lo mismo. Lo heredó del Padre porque es de la misma esencia que el Padre, porque el Padre lo engendra eternamente al Hijo. Por salir del Padre, no como creación, sino como Hijo engendrado, Él es de la misma naturaleza que el Padre. Y como tiene la misma esencia que tiene el Padre, es normal que herede sus mismos títulos, honores y majestad, o sea, el mismo nombre. Era importante para los judíos convertidos al cristianismo entender que Jesucristo estaba por encima de todo lo creado. Y lo es también para nosotros. Y os voy a decir por qué. Porque a veces perdemos de vista esta realidad y ponemos nuestra esperanza en las cosas creadas en vez de en el Creador. Y poner nuestra vista y nuestra esperanza en las cosas creadas es idolatría. Exactamente. Es lo que le decía Pablo, es lo que habla Pablo del hombre incrédulo, que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pues es lo que hacemos muchas veces nosotros sin darnos cuenta. Termino. ¿Quién es Jesucristo y a qué vino? Es muy importante responder correctamente a esta pregunta porque de ello depende nuestra vida. Y el autor de Hebreos nos lo ha dicho en tan solo 4 versículos. Fijaos, Él es nuestro profeta supremo. ¿Por qué? Porque es la máxima revelación que tenemos de Dios. Él es nuestro sacerdote supremo. ¿Por qué? Porque se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto que limpia, purifica y quita para siempre nuestro pecado. Y Él es nuestro Rey supremo. ¿Por qué?
porque está sentado a la diestra de Dios Padre, compartiendo el mismo trono de la majestad en las alturas. Jesucristo es el que habría de venir y vino. Jesucristo es el que habrá de volver y volverá. Todo se sostendrá en tu vida o se derrumbará si crees o no crees a lo que Él ha dicho de sí mismo. Lo que voy a decir ahora los del presbiterio lo saben perfectamente. Esta mañana he pecado tanto como para ser destituido de la gloria de Dios inmediatamente. No sé cómo lo ves tú, pero yo a la luz del Evangelio lo veo así. Pero también sé que he sido justificado gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es mi esperanza. Aquí es donde está toda mi gloria. No tengo otra esperanza, no tengo otra gloria. Dios, el Hijo, ahora mismo está sentado en el trono en las alturas como un hombre. Él es mi hermano mayor, el que se peleó por mí en el patio del colegio con los que me querían quitar el bocadillo de mi herencia. Y ganó. Y me lo devolvió. Ahora me ha dicho que me esfuerce y que sea valiente, que estará conmigo a donde quiera que vaya, pero que me esfuerce y que no tenga miedo, porque volverá. Volverá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Déjate caer sobre su misericordia, sobre su amor, porque Él ya lo hizo todo. Tú no puedes hacer ya nada más por tu salvación. Él vivió tu vida por ti y te la regaló. Él murió tu muerte por ti y te la perdonó. Y Él resucitó a la vida eterna por ti y vendrá a recogerte cuando llegue la hora. No sé qué más le puedes pedir a la vida. No sé qué más le puedes pedir que haber sido rescatado del lodazal en el que estabas retozando para terminar muriendo. Agradécele a Jesucristo el sacrificio que hizo por ti y sírvele en adoración, sin echarle en cara nada a nadie, dejando los ídolos a los que estás tentado a seguir. Amén.